Imagina esto, te despiertas una mañana, miras tu teléfono y ¡zas! Noticias de última hora. La economía estadounidense se ha desplomado. Wall Street está en auge. Los directores ejecutivos lloran con sus cafés con leche y tu hamburguesería favorita acaba de duplicar el precio de las papas fritas. Ahora, mientras los estadounidenses están ocupados comprando frijoles enlatados por pánico y culpándose en redes sociales, ¿qué pasa con el resto del mundo? Alerta de spoiler. No es nada bueno. De hecho, para algunos países, es un apocalipsis financiero total. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización de nuestro canal. Hablamos de países tan conectados a la economía estadounidense que parecen estar conectados a un soporte vital financiero con la leyenda "hecho en Estados Unidos" impresa en el lateral. Si Estados Unidos se tambalea y cae de bruces en una recesión, estos países no solo se están resfriando, sino que se están contagiando de una gripe económica sin pañuelos a la vista. Así que coge tus palomitas y prepárate, porque aquí tienes los 10 países que podrían colapsar por completo si Estados Unidos se pasa de la raya. 10. México. Empecemos con México, el vecino genial que trae tacos a la fiesta y tiene una economía tan ligada a Estados Unidos que bien podría estar pegada a él. En teoría, a México le va bien. Tiene autos, aguacates y playas. Pero aquí está el giro. Alrededor del 80% de todas las exportaciones mexicanas, como autos, electrónicos y más aguacates, van directo a Estados Unidos. Eso no es comercio, es obsesión. Ahora imagina que Estados Unidos deja de comprar. De repente, las fábricas de Monterrey cierran, los cargamentos de aguacate se pudren al sol y el motor económico se para más rápido que la vieja camioneta de tu tío. Pero espera, hay más. Las remesas, el dinero que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, representan una parte importante de los ingresos de muchas familias. Ese flujo se seca en una recesión. Es como la versión financiera de que se te corte el Wi-Fi durante un atracón de Netflix, solo que mucho peor. Hablamos de millones de personas que de repente se aprietan el cinturón y no al estilo de las nuevas dietas de moda. Si la economía estadounidense se desploma, México podría experimentar un aumento vertiginoso del desempleo, picos de pobreza y comunidades que apenas sobreviven. Es como ver a tu mejor amigo arruinarse y arrastrarte con él, aunque acabas de pagar la renta. 9. Canadá. ¡Ay, Canadá! Tierra de jarabe de arce, gente educada y una economía que es paradójicamente codependiente de Estados Unidos. Uno pensaría que Canadá, con todos sus recursos naturales y su café Tim Hortons, podría valerse por sí solo. Pero no, cerca del 75% de las exportaciones canadienses van directamente a los bolsillos estadounidenses. Son muchos huevos en una canasta muy inestable. ¿Y qué pasa si la economía estadounidense se incendia? Canadá sufre inhalación de humo. Rápido. Una de las primeras víctimas, el petróleo. Los precios del petróleo canadiense están ligados a la demanda estadounidense. Si esa demanda cae, los ingresos petroleros se desploman, los empleos desaparecen y la gente de Alberta empieza a reconsiderar su cambio de carrera profesional al yoga con cabras. Y hablemos de vivienda. Canadá lleva años jugando al Jenga con su mercado inmobiliario. Una sacudida lo suficientemente fuerte como la pérdida de compradores, inversores y socios comerciales estadounidenses, y todo el edificio podría derrumbarse. Claro, Canadá cuenta con programas sociales que podrían amortiguar la caída, pero ni siquiera el mejor colchón sirve de mucho si te estás cayendo de un rascacielos financiero. Así que, aunque los canadienses son conocidos por pedir disculpas, no tendrán nada de qué disculparse, salvo quizás por no tener más planes económicos de contingencia. Si Estados Unidos cae en un pozo de dinero, Canadá los perseguirá de la mano. 8. Corea del Sur. Saluda a Corea del Sur, la tierra del K-pop, el kimchi y compañías como Samsung que fabrican la mitad de lo que tienes en casa. Pero tras esa imagen ultramoderna y tecnológica, se esconde un país con un talón de Aquiles económico del tamaño de un giro de K-drama. Dependen enormemente de EEU. En 2023, más del 14% del PIB total de Corea del Sur provino de la exportación de bienes a Estados Unidos, y no cualquier producto. Hablamos de semiconductores, productos electrónicos y automóviles. Ya saben, esas cosas brillantes que los estadounidenses adoran hasta que llega una recesión y todos empiezan a aferrarse a sus billeteras como abuelas en un casino. El problema es el siguiente: cuando Estados Unidos deja de comprar, las fábricas surcoreanas dejan de producir. Los semiconductores son el sustento de Corea del Sur. Y si las empresas tecnológicas estadounidenses dejan de hacer pedidos, esas fábricas de chips cierran. No se trata solo de unos pocos despidos, sino de un problema para toda la industria. Luego está el sector automovilístico.
Hyundai y Kia envían montones de vehículos a través del Pacífico, pero si los estadounidenses frenan la compra de coches, esos flamantes modelos se quedan en los aparcamientos acumulando polvo y no con un aspecto vintage atractivo. Esto desencadena un efecto dominó en toda la cadena de suministro, proveedores de piezas, empresas de transporte y logística, todos sintiendo la presión. Peor aún, la economía de Corea del Sur es como un coche de carreras de alto rendimiento, elegante, rápida y asombrosa, hasta que se le revienta una rueda. No hay mucho margen de maniobra. Si un importante sector exportador colapsa, el resto le sigue. El gasto del consumidor cae, el desempleo aumenta y esa sensación de confianza económica se ve rápidamente reemplazada por un "oh". Así que sí, una recesión en Estados Unidos no solo sacudiría a Corea del Sur, sino que la destruiría por completo. 7. Brasil. Saluden a Brasil, el gigante sudamericano que baila samba, abraza al Amazonas y bebe caipiriña. Es la mayor economía de la región, pero no se dejen engañar. Tras el ambiente festivo y los disfraces de carnaval se esconde un país cuya salud financiera está tan entrelazada con la de Estados Unidos que una recesión podría golpear a Brasil como un balón en la cara. El asunto es el siguiente. Brasil envía una parte considerable de sus exportaciones a Estados Unidos, desde soja y mineral de hierro hasta petróleo. En resumen, si Estados Unidos deja de comprar, la economía brasileña pierde a su principal cliente. Solo en 2023, más del 20% de las exportaciones totales de Brasil se empaquetaron y enviaron a Estados Unidos. Si la demanda estadounidense disminuye, esas exportaciones se convierten en costosas entradas. Y si crees que eso es malo, espera, Brasil ya tiene un dolor de cabeza por el aumento de la deuda pública. Si a eso le sumamos una crisis comercial, tenemos una resaca económica descomunal. Además, si los precios del petróleo caen, como ocurre en cualquier recesión importante, los ingresos de Brasil por las ventas de crudo se desploman. Es como perder la billetera y darte cuenta de que tu banco en línea se ha congelado. Con el desempleo ya en la misma línea de pobreza y una desigualdad tan amplia como el río Amazonas, una onda expansiva inducida por la recesión podría causar disturbios masivos, protestas, inflación y caos político. Sí, todo está en juego. Así que, aunque Brasil parezca tranquilo tomando cocos en la playa, entre bastidores, reza para que Estados Unidos no estornude demasiado. 6. India. Próxima parada. India. Hogar de éxitos de taquilla de Bollywood, comida callejera legendaria y un ejército de programadores que probablemente hayan solucionado tu problema tecnológico al menos una vez. Pero detrás de toda esa innovación y riqueza cultural se esconde una bomba de relojería de vulnerabilidad económica. ¿Por qué? Porque las industrias de TI y subcontratación de India se basan básicamente en dólares estadounidenses. Cerca del 60% de los ingresos de TI de la India provienen directamente de EEUU. Eso supone miles de millones de dólares que mantienen el suministro eléctrico en ciudades como Bangalore e Hyderabad, donde los parques tecnológicos están activos día y noche. Si una recesión golpea a EEUU, las empresas estadounidenses empezarán a recortar sus presupuestos de TI en un abrir y cerrar de ojos. Eso significa menos contratos, proyectos cancelados y despidos que vuelan como confeti. Pero no acaba ahí. Millones de familias indias dependen de las remesas, dinero que envían a casa sus familiares que trabajan en el extranjero, muchos de ellos en Estados Unidos. Así que, si se acaban los empleos en Estados Unidos, esas transferencias mensuales de efectivo desaparecen como por arte de magia. De repente, hay menos dinero para la escuela, la comida y la atención médica. Y la pobreza se afianza. La economía de la India crece rápidamente, sin duda, pero crece sobre zancos. Si a eso le sumamos una recesión en Estados Unidos, esos zancos podrían romperse, derrumbando todo. Es como construir la mansión de tus sueños sobre un trampolín y esperar que nadie salte. 5. Turquía. Hablemos ahora de Turquía, un país a caballo entre Europa y Asia, lleno de historia, baklava y, por desgracia, con una economía extremadamente frágil. El sistema financiero turco es como un reality show, dramatismo, giros inesperados y un banco central que parece cambiar de opinión cada martes. Incluso antes de cualquier contratiempo estadounidense, la economía turca se balanceaba entre espadas de fuego, una inflación descomunal, una moneda fluctuante y una deuda que crece como la mala hierba en primavera. Ahora, si a eso le sumamos una recesión en EUU, la situación podría pasar de un "oh no" a un colapso total en tiempo récord. Así es como se desenvuelve la situación. Turquía exporta diversos productos, textiles, maquinaria, etc., a Estados Unidos. Una caída en la demanda estadounidense hace que esas industrias se desplomen. Pero esperen, hay más. Turquía también depende de la inversión extranjera para mantenerse a flote. ¿Y adivinen de dónde proviene gran parte de ese dinero? Sí, de los buenos y viejos Estados Unidos. Cuando los inversores estadounidenses se ponen nerviosos,
retiran su dinero más rápido que niños huyendo de sus tareas. Esto provoca que la lira turca se desplome, la inflación se dispare y el poder adquisitivo se desvanezca. El ciudadano turco promedio de repente encuentra comestibles a precios de lujo. Y no crean que la ubicación estratégica del país entre continentes lo salvará. Esto no es Monopoly. No se puede simplemente cobrar alquiler por existir. Cuando la inflación se dispara, el desempleo se dispara y se gesta el malestar público. Se tiene la receta para el caos político y económico. 4. Argentina. Argentina se acerca con fuerza o quizás con frialdad, según se mire. Este país ha vivido más drama económico que una telenovela. Entre impagos de deuda, crisis monetarias e inflación tan alta que necesita su propio código postal, la economía argentina ya pende de un hilo. ¿Y una recesión en Estados Unidos? Ese podría ser el golpe final. Esto es lo que hace a Argentina tan vulnerable. Depende en gran medida de exportaciones como la soja, el petróleo y el trigo. Gran parte de este se dirige a Estados Unidos y a otros países, influenciados por la salud económica estadounidense. Cuando esos mercados se contraen, las ventas de Argentina se desploman y esos valiosos ingresos por exportaciones se agotan. Imaginemos ahora a Argentina, que ya tiene dificultades para pagar los intereses de su enorme deuda, perdiendo aún más ingresos. Los bancos e inversores estadounidenses, asustados por la recesión, cierran sus carteras. De repente, Argentina no puede pedir prestado, no puede pagar lo que ya debe. Y ¡zas! Estamos hablando de otro posible impago. La hiperinflación se desencadena, el peso empieza a dar volteretas, la confianza pública se desploma, las protestas toman las calles. De nuevo, ni siquiera se trata de si las cosas empeoran, sino de cuánto pueden empeorar. Y es desgarrador, porque Argentina tiene muchísimo potencial, pero cuando tu economía pende de un hilo dental y tu mayor socio financiero estornuda, más vale tener un plan B o un paracaídas. 3. Arabia Saudita. Arabia Saudita se consolida con fuerza, y con fuerza nos referimos a un océano de petróleo. Los conocemos como el rico reino petrolero, que invierte miles de millones en megaproyectos, compra clubes de fútbol e intenta transformar un desierto en una metrópolis futurista. Pero aquí está el giro picante. Toda su economía está en la misma línea que la de Estados Unidos, y si Estados Unidos frena bruscamente, el motor económico de Arabia Saudita podría paralizarse por completo. Seamos realistas, más del 90% de los ingresos de Arabia Saudita provienen del petróleo. Así es, el 90%. ¿Y quién es uno de sus principales clientes? Lo adivinaste, los Estados Unidos. Ahora imagina qué sucedería si una recesión en EU hiciera caer en picado la demanda de petróleo. Las empresas estadounidenses dejaran de comprar, los precios de la gasolina cayeran y de repente, ese dulce flujo de caja de petrodólares empieza a parecer más un goteo lento que un oleoducto a borbotones. Un momento, Zrenia. Arabia Saudita tiene enormes reservas de efectivo. Claro, tienen dinero en el banco, pero no finjamos que no lo están gastando como un niño con el dinero de su cumpleaños en una tienda de dulces. El país ha estado gastando como un loco en Visión 2030, grandes proyectos urbanos, nuevas industrias y desarrollos turísticos para reducir su dependencia del petróleo. Todo eso requiere dinero, mucho dinero, y si los ingresos del petróleo se desploman, esos sueños de ciudades futuristas en el desierto empiezan a parecer pueblos fantasma. Y la gente, digamos que al ciudadano saudí medio no le entusiasma demasiado perder subsidios, empleos ni estabilidad. ¿Inestabilidad social en un país que depende en gran medida del gasto público para mantener la calma? Sí, no es una buena combinación. Una recesión en Estados Unidos golpearía a Arabia Saudita donde más le duele, en la cartera, en sus grandes planes y en el barril de petróleo. 2. Nigeria. A continuación, nos dirigimos a Nigeria, el país más poblado de África y una economía tan ligada al petróleo que prácticamente suda crudo. Es una nación con un gran potencial, rica en recursos naturales, cultura y talento humano. Pero hay un pequeño problema. Su economía se balancea sobre un único y resbaladizo poste aceitoso. El petróleo representa más del 90% de los ingresos de exportación de Nigeria, y una gran parte de ese petróleo se dirige a Estados Unidos y a otros países profundamente influenciados por las tendencias del mercado estadounidense. Si la economía estadounidense se desploma y los precios del petróleo se desploman, Nigeria no solo sufre un duro golpe, sino que se ve totalmente desplomada. Piénsenlo. Presupuestos gubernamentales, financiados por el petróleo, proyectos de infraestructura
infraestructura, pagados con dinero del petróleo. Servicios públicos como escuelas y hospitales. Sí, otra vez petróleo. Si esos ingresos se agotan, es como intentar mantener una ciudad funcionando con dinero del Monopoly. Pero espere, hay más. Nigeria también se enfrenta a un alto desempleo, niveles alarmantes de pobreza y una inestabilidad política que siempre está presente. Una recesión en Estados Unidos podría inclinar la balanza, desencadenando una reacción en cadena de colapso económico, disturbios civiles y una corrupción aún más profunda. Esto no es solo una crisis, es una emergencia nacional. Y no olvidemos las remesas. Millones de familias nigerianas dependen del dinero que envían sus familiares que trabajan en el extranjero, muchos de ellos en Estados Unidos. Si el mercado laboral estadounidense se contrae, esos flujos de efectivo se reducen a un mínimo. Menos dólares significan bolsillos más apretados, menos comidas y más dificultades. Es como desconectar la red de seguridad del país. Así que sí, el sistema económico de Nigeria es como una torre gigante de Jenga construida sobre barriles de petróleo. Y cuando Estados Unidos empieza a temblar, esa torre no solo se tambalea, sino que se derrumba. 1. China. Y finalmente, la gran final. El campeón de peso pesado del comercio internacional. El dragón en la habitación. El número 1 en nuestra lista de países que podrían colapsar si Estados Unidos entra en recesión es China. Ahora podrías estar pensando, vamos, China, son demasiado poderosos para caer. Y sí, tienen una población enorme, ciudades enormes, una industria tecnológica floreciente y un ejército de fábricas trabajando las 24 horas. Pero la verdad es esta. China está profundamente enganchada a la salud económica de Estados Unidos, como si estuviera enganchada a ver una serie sin parar y fingir que no te gusta. Hablemos de cifras. China exporta casi 450.000 millones de dólares en bienes a Estados Unidos cada año. Esto incluye todo, desde tu teléfono y tu portátil hasta tus zapatillas, y la mitad de lo que tienes en la cocina. Si Estados Unidos deja de comprar debido a una recesión, China pierde a su mayor cliente, y eso supone un problema de proporciones colosales. ¿Las consecuencias? Cierres de fábricas, despidos masivos y paralización total de las líneas de producción. Millones de trabajadores, especialmente en centros manufactureros como Cantón y Shenzhen, se quedarían repentinamente sin trabajo. Y recuerden, China ya tiene un problema de desempleo juvenil. Una recesión en Estados Unidos echaría más leña al fuego. Pero espere, la cosa empeora. China también se enfrenta a un problema de deuda monstruoso. Hablamos de una deuda corporativa desorbitada, burbujas inmobiliarias que estallan y bancos en la sombra que manejan dinero misterioso que nadie comprende realmente. Si las exportaciones caen y la economía se desacelera, pagar toda esa deuda se vuelve mucho más difícil. ¿Cree que sus préstamos estudiantiles son malos? Imagínese deber miles de millones sin clientes a la vista. Y no olvidemos la confianza global. Una recesión en Estados Unidos suele repercutir en todo el mundo. Los inversores se ponen nerviosos, se retiran, los mercados se contraen. Países de todo el mundo dejan de comprar tantos productos fabricados en China. De repente, el título de Fábrica Mundial de China se siente más como un peso que como una insignia de honor. El resultado: crecimiento más lento, aumento del desempleo, ciudadanos nerviosos, gobiernos nerviosos. Sume todo eso y tendrá la tormenta perfecta que se está gestando tras la Gran Muralla. Así que aquí está, la cuenta regresiva completa de 10-1, desde la montaña rusa de remesas de México hasta el auge exportador de China. Estos 10 países dependen peligrosamente de la salud económica de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos estornuda, estas naciones no solo se resfrían, sino que terminan en urgencias. Es un juego de dominó económico global, y Estados Unidos es la primera ficha. Si cae, otros le seguirán. Y para algunos, el colapso podría ser brutal, rápido y dolorosamente público. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más contenido como este. Tus experiencias podrían ayudar a alguien a tomar la decisión correcta.